vamos a mandar la primera al agua. Let's send it to the water. Did they say when? No. Let's go. They should decide what is the next step. If we continue, so what we're gonna do, you know? Just throw it in the water. Huh? Throw it in the water. Yeah. What are they waiting for? We're gonna move the vessel? Aquí podéis ver a Phil, al ingeniero técnico y a uno de los buceadores arreglando una de las maniobras que se utilizarán para la transferencia de esta pieza a la plataforma. No obstante, aprovecho para daros la información. Esto es un flooding plate y se utiliza para inundar las tuberías y poder desconectar las tapas sin que haya problemas de succión o de delta P, como le llaman en inglés, cuando el buceador trabaja con esas planchas. Bueno, vamos al agua. ¿O eso han dicho? Vamos a ver si vamos. Ok, ha soltado aire. Bueno, pues estábamos equipados, ¿ya veis? Íbamos a saltar al agua y hacer una maniobra con la tubería y suddenly, de repente, ha saltado un aire muy fuerte por la banda de vapor. Parece el día de los fantasmas de la ópera. Todo volando, todo volando. Ok, arrancamos donde lo dejamos ayer y vamos al agua. Hoy por lo menos, luz del día. Vamos allá. Bueno, pues ya estoy en el agua, he colocado las slingas en el miembro horizontal de la plataforma y estoy transfiriendo el peso de los chain blocks a las alignment frames o alignment clamps que sujetarán el spool de 36 pulgadas cuando desconectemos las tapas y la floating valve y todo eso. Pero para eso aún queda mucho tiempo y muchas inversiones. De momento hay que conectar estos chain blocks y dejar suspendida la tubería, después se inundará y después se irá colocando en línea. Todo eso llevará unas horas de buceo y varios equipos entrando y saliendo, algunos buceos incluso con 2 buceadores, y una vez que se haya retirado toda esa floating plate que es tan pesada, se empezará a hacer el hydrotight y la colocación de nuevo de tornillos, y os podéis imaginar todo ese movimiento de material bajo el agua y en un espacio en el que está aleteando permanentemente. Una labor titánica, sin duda. Tener en cuenta que todo lo que se ve en la imagen en la parte superior del riser de 36 pulgadas habrá que retirarlo en las inversiones consecutivas. Hay que quitar toda esa tornillería que aparte está apretada con Hydratite, así que habrá que montar toda la instalación para primero poder desapretar esa tornillería, retirarla, quitar la tapa, después volver a colocar toda la instalación, transponer todos los nuevos tornillos y colocarlo todo de nuevo. En fin, estamos hablando de mucho trabajo y mucho sufrimiento humano, os lo puedo asegurar. Bueno, pues ya ha acabado el buceo, ha sido un buceo rápido, 40 minutos o así. Han bajado una maniobra que había que conectar a unas slingas conectadas en un horizontal member, que luego será una especie de sujeción para la siguiente pieza que colocaremos en el riser de 36 pulgadas. Ha sido un pelín complicadillo porque desde donde la descendían, desde la parte superior de la plataforma, estaba muy alejada del punto donde yo me encontraba para conectar,
y había que desplazarla horizontalmente y ha habido que hacer una maniobra en la que han intervenido la gente del barco y la gente de la plataforma y demás. Pero bueno, bien, lo único que no me esperaba ir al agua hoy tan temprano y bueno, pues lo típico, he comido bastante fuerte, había hecho deporte por la mañana, un poco cansado. Y nada, estamos preparando el basket para un close spool de 30 pulgadas, pero creo va en saturación, así que otra vez estaremos tranquilitos por unas horas. Y así son las cosas, así se las hemos contado. Hasta el próximo capítulo.